I asked you to come up here, Scotty, knowing that you'd quit detective work. But I wondered whether you'd go back on the job as a special favor to me. I want you to follow my wife. No, it's not that. We're very happily married. Well, then, I'm afraid some harm may come to her. from home. Someone dead. Bien, señores, anteúltima película de la noche. A ver, venimos de... Ya es una seguidilla, no podemos parar, es increíble. Es como que todo va creciendo en función a las películas de Alfred Hitchcock. Escuchábamos recién a Gavin Elster, ¿sí? Y a Scotty, ¿sí? Ambos personajes de Vértigo, de 1958. No sé, Adrián. Es una verdadera locura esta película, enorme. Venimos hablando de el acto de mirar, venimos hablando de la representación, venimos hablando del espectador. Y de acá podemos también meter la cuestión del relato. Bueno, Vértigo es una película que trata sobre un crimen, ¿sí? Pero justamente desde un lugar romántico, podríamos pensar, en principio, ¿no? Y de toda una estrategia de engaño que se construye a través de una relación de amor. Bueno, para que más o menos se entiendan la idea, tenemos un personaje que tras una situación traumática en una azotea, empieza a sufrir de vértigo. Es una de las escenas más recordadas, digamos, de las películas de Hitchcock. Y a partir de eso, bueno, recién escuchaban una de las líneas de diálogo. En realidad le hace como un favor a un tipo que se llama Gavin Elster, que es un amigo de la universidad o algo así. Le dice si le puede investigar a la mujer que está teniendo unos episodios bastante complejos. Y él le dice, tenés que como rescatar a mi mujer, o ¿de quién? De los muertos. Bueno, ahí ya se complica la cosa, ¿no, Adrián? Sí. Yo advertiría, por las dudas, si alguno no la vio, que se retire del... Porque bueno, Tenemos que contar todo. No hay manera de hablar de Vértigo y Psicosis, que es la que sigue, no sé si estoy adelantando demasiado. Véanla, si alguno no la vio, por favor no siga escuchando, porque no le vamos a estropear algo... Que no quiero ser culpable de cagarle a nadie. Es una obra maestra, ¿no? Cagarle una obra maestra. Claro. Sí, digamos... Yo creo que en Vértigo está la raíz de todo el cine actual que reflexiona sobre la construcción de una realidad falsa, digamos, ¿no? Que es uno de los temas más dominantes en el cine de ciencia ficción, y no solo de ciencia ficción, digamos, inclusive el cine para adolescentes, tipo Maze Runner y Divergente y demás, que se vuelve un elemento obviamente obsesivo porque el mundo se está desdoblando en una representación dentro de la cual se vive cada vez más y se proyectan cada vez más todos los deseos, temores y actividades en un campo virtual, ¿no? Como sí, que se empiezan a ir ahí. En una realidad falsa construida, en una realidad ilusoria construida por el hombre, digamos, ¿no? Y Vértigo lo hace de un modo totalmente fantástico, y donde el eje puntualmente es la construcción de un relato, ¿no? Ahí es una película en la que Scotty, el protagonista, se ve envuelto en una historia que le hace ver una realidad falsa, que no necesita de, digamos, conexiones como en Matrix o de proyecciones tecnológicas, sí, en todo caso, de una técnica, que es en todo caso lo que aplica Gavin Elster para, aprovechándose de la debilidad, de la falla constitutiva de Scotty, someterlo a una trama que le permite desplegar sus intenciones malignas sobre la base sobre la idea de, apoyándose en eso, la construcción de poder, ¿no? En ese sentido también es yo decía, Intriga Internacional, probablemente sacando las últimas, la película más política, la más ostensiblemente política. En ese sentido es
más visiblemente política que Vértigo, no diría más esencialmente política, porque en todo caso el poder que personifica Gavin Elster y su lógica de construcción está mucho más elaborado, si se quiere, en términos filosóficos, metafísicos, que en Intriga. No sé si sí, digamos, más nuclearmente trabajados que aún que en Intriga Internacional, ¿no? Vos mencionabas el trauma original. En realidad ahí es cuando él descubre su síntoma, ¿no? Claro. Él es responsable por su vértigo de la muerte de un policía, ¿no? Un policía que lo trata de ayudar, él no puede moverse, claro, porque está congelado por el vértigo, y tratando de ayudarlo el policía cae y él se queda ahí pegado a la muerte del policía y pegado al síntoma de su vértigo. Con lo cual también ahí se abre un elemento que me parece que es necesario, de que ese síntoma es síntoma de otras cosas, digamos, ¿no? El vértigo es un miedo a las alturas, ¿no? Entonces, cuando uno hace creo que necesario desplazamiento simbólico, sobre todo teniendo en cuenta cómo termina la película, donde él se cura de su vértigo, digamos, se cura por un acto de conocimiento, ¿no? Entonces, el miedo, el vértigo es miedo a las alturas, miedo a la caída, ¿no? Es pulsión por la caída, digamos, para ser más preciso. No es miedo a caerme, sino el que haya sentido alguna vez vértigo sabe que cuando está como uno siente que, ay, che, me quiero tirar. Sí, exactamente. ¿No? Sí, te lo puede decir una persona que sufre de vértigo. Que te pasa eso, que te absorbe el espacio, como que te podés llegar a tirar, digamos. Sentís, ¿no?, una atracción por el abismo. Esa atracción, sí, por el abismo es la que define al vértigo, y me parece que ya como construcción, digamos, uno lo puede ver en un plano simbólico, ¿no? El miedo a la caída, podríamos decir en términos, si se quiere, más teológicos, digamos, que tiene que ver con una construcción de un personaje romántico, ¿no? En todo caso, yo digo, bueno, la mirada a la que se ve obligado a reconstruir y desde ahí construirse Roger Thornhill en la ventana en Intriga Internacional es puramente pragmática inicialmente. Tengo que resolver este problema porque se me va la vida en eso, ¿no? Uh-huh. No, nunca se me había presentado como dificultad, como problema reflexionar, ni siquiera es reflexivo sobre ninguna de las cosas. Resuelve, ¿no? Resuelve en la práctica, ¿no? En Vértigo es el opuesto en ese sentido, ¿no? Es un personaje puramente romántico, puramente idealista, ¿no? Y esa es su falla, ¿no? En la escena que le sigue, él está tratando de sublimar ese vértigo, transformándolo en un juego que hace con el bastón. I go up, I go down, cuando le empieza a mirar en la sillita. Claro, pero primero él, porque aparte hay, es otro de los cortes y de las elipsis increíbles de, digamos, ¿no?, clases de elipsis con Alfred, digamos. Él se queda mirando al vacío, a la muerte, al cadáver del policía que cayó, y corta a un plano de él mirando hacia arriba, en simétrica complementaria, es como él mirándose a sí mismo, digamos, y él está jugando con el bastón haciendo equilibrio, ¿no? Y se le cae el bastón, digamos, y en la caída, ¡ouch!, ¿no?, siente el dolor. Y ahí hay toda una serie de desplazamientos que sería más fácil charlarlos viendo plano por plano. Esa escena es increíble, digamos, en el departamento de Mitch, pero a los términos es como que él trata de, por un lado, decir, bueno, de tratar de bromear, de tomar distancia del accidente, pero en esa acción de jugueteo con lo que le sucedió, se produce una réplica de la caída, en la caída del bastón, y un dolor del cual él no se puede despegar, digamos. Y entonces ella después le dice, bueno, él le dice que se retiró de la policía por el accidente, y entonces ella le dice que puede hacer otro tipo de trabajos, que es un trabajo de escritorio, ¿no? Bueno, tenés que ir a donde pertenecés. Vos eras el joven abogado idealista que quería entrar a la policía, exacto, para enfrentar al mal. No me acuerdo puntualmente las palabras que usa, pero tienen que ver claramente con esa función. Es decir, hay algo quijotesco, claramente quijotesco en Scotty, uh-huh, digamos, que se ve a sí mismo como una especie de paladín de la justicia, pero que construye esa identidad como una identidad falsa porque no puede ver, digamos, la verdadera trama que se esconde detrás del
detrás de esa perspectiva romántica, de esa idealización que tiene de su propia figura, ¿no? Que sobre esa construcción es donde pega Gavin Elster, digamos, bueno, rescatá a esta dama en peligro, que es mi mujer. No solamente entiende que el problema de él es esta cuestión del vértigo, sino también esta cuestión de lo idealizar, digamos, ¿no? De ser un tipo romántico, y toda la historia de Carlota Valdés y demás, y de la muerte trágica y demás, claro, es sumamente atractivo, él se va atrás de eso. Exacto, le armó una ficción. Bueno, ¿de dónde lo conocía? Lo conocía de... Hasta uno, si quisiera, podría fantasear por alguna borrachera que hayan tenido juntos a los 20 años, claro, en el que Gavin Elster era un tipo focalizado en hacer fortuna y demás, y el otro en ese idealismo, y si uno trabajara eso ya tendría como otra trama, ¿no? Bueno, vamos a ver hasta dónde, ¿no? Y lo termina, claro, convirtiendo, porque eso es una de las cosas más duras de la película, ¿no? Que ese personaje tan noble, digamos, pueda invertirse de una forma tan radical cuando el poder en construcción encuentra el lugar de donde apretarlo, ¿no? Y el lugar de donde apretarlo es un lugar que es esencialmente noble, pero que lo lleva a una cosa que es impresentable también, ¿no? Antes de... no solamente no puede ver eso, sino que termina apretándose y tratando de acostarse con la mujer loca o poseída del amigo que le pidió que la cuide, digamos, o sea, y los espectadores nos enganchamos obviamente con esa perspectiva. Entonces, ¿dónde está ahí tu nobleza? Bueno, es un hombre ya cincuentón prácticamente, al que se le presenta, digamos, un hombre que ya está doblando el codo, digamos, y ya, y entonces hay como una exacerbación de ese deseo frustrado, digamos, y aparece una figura idealizada, lánguida, que porta un pasado que se vuelve como a los ancestros arcaicos y demás de toda una construcción que él compra completamente, aun cuando racionalmente, digamos, no cree en lo más mínimo. Sí, porque él cuando... creo que Gavin Elster le pregunta, dice, ¿crees? Creo que dice, ¿crees en los... si te diría que mi esposa está poseída, ¿me creería? Manda a un psicólogo. Claro. Una cosa así, a un psiquiatra. Y que vos también hagas una consulta. Claro. De paso, ya que estamos. Claro. Pero eso que parece una fortaleza termina siendo la debilidad de él, digamos, ¿no? Exacto. Porque él cuando empieza a encontrarla como lo místico, digamos, del personaje, y como todo esto de la pobre Carlota también. Simultáneamente, y eso es algo que también es de la perfección, digo, de la construcción de sentido de la película, es el elemento que lo... En ese sentido, retomando un detalle por ahí que quedó ahí de La ventana indiscreta, esa pulsión por mirar de la cual él se hace cargo, que está enjuiciada, y acá sería, bueno, ese romanticismo es el que lo lleva hasta las últimas consecuencias y a finalmente descifrar la naturaleza del mundo. En relación a Vértigo, ese mismo romanticismo lo deja enfermo, lo deja al borde de la locura, tras la muerte de Madeleine. Y es el que le sigue haciendo ruido en la cabeza y el que lo obliga a hacer una cosa totalmente perversa y totalmente enferma, pero que finalmente, llevada hasta sus últimas consecuencias, le permite descifrar el enigma sobre la base de una nueva muerte, digamos, ¿no? Donde vuelve a reactivarse ese elemento trágico de la condición humana. Ahí me parece, si me permitís... Le permito todo lo que quiera. Extenderme un toquecito más con eso. Extiéndase. Lo único que yo le iba a decir era lo de que me parecía que se construía algo por ahí para que se quedó como medio... ¿qué pasa con los nombres, digamos? Porque estamos hablando de Madeleine, de Carlota... Nos falta decir Judy, digamos, ¿no? O sea, hay como capa de otra capa, o sea, representación, digamos, ¿no? Y en ese juego de representaciones se pierde la identidad, ¿no? Yo no sé si lo dijimos al principio, creo que sí. Esta cuestión de este eje dentro del cine de Hitchcock, de la construcción de la identidad, yo diría... Sí, lo dijimos. Bueno, acá es muy nítido, ¿no? Porque por un lado tenemos, él se enamora de una mujer que no existe. Digamos, él se enamora... Eso lo trabaja después De Palma perfectamente, más ostensiblemente aún en Doble de Cuerpo, digamos. Él se enamora del cuerpo de Judy, digamos, en la figura construida de una Madeleine poseída por Carlota,
organizada por Gavin Elster, o sea, que no existe en ningún lado. No sé cómo es Madeleine, no tenemos la menor idea ni cómo es Madeleine, ni la foto de Madeleine, ni qué flores le gustan a Madeleine. Digamos, es decir, la Madeleine de la cual él se enamora no existe. Exacto. Es una Madeleine construida por él finalmente y para él. Digamos. Es más, él dice en un momento ya en el campanario, creo que no la podemos hacer resucitar, digamos, ¿no? Algo así le dice, o no la podemos hacer volver. Sí, y ahí hay en todo caso una ambigüedad de la Madeleine falsa y de la Madeleine, porque él se refiere a la Madeleine ficcional. No, a la real. Digamos. No podemos resucitarla, la Madeleine claro, que se murió. Claro. Pero él no la conoció. Ahora retomamos en todo caso con eso. Pero, dale. Pero quería agregar algo más, porque aparte de Judy, Madeleine, Carlota, está Scotty, Johnny, Ferguson. Digo, también él tiene distintos nombres y cada nombre, también él está buscando su identidad. También él tiene una identidad que de acuerdo a quien le diga no se sabe cómo llamarlo, digamos, ¿no? Bueno, y entonces hay diferencias. Y lo que decía, bueno, esta es una película junto a Psicosis, que tiene una vuelta de tuerca que separa la película en dos. Digamos, son dos películas. Digamos, cuando encuentra a Judy de vuelta, cambia por completo el punto de vista, de una torsión que muy, muy jugada, en la cual nosotros nos enteramos lo que él ignora, pero que es la resolución de la trama, digamos, que en realidad era toda una construcción falsa. Con lo cual ahí se genera algo que digamos, es el gran maestro del punto de vista también, de todos los recursos del fuera de campo, digamos, de todos los recursos del dispositivo cinematográfico, digamos, Hitchcock es el gran maestro, ¿no? Hace con el punto de vista lo que quiere, digamos, ¿no? Entendiendo que en el punto de vista que muchas veces se piensa, bueno, es el punto de vista de Jeff, es el punto de vista de tal, y la película está organizada desde acá, yo sostengo reiteradamente que el punto de vista es una construcción compleja. Cuando tenés tres personajes interactuando, tenés tres puntos de vista. No es, por ahí hay uno que domina y que organiza, pero los otros también intervienen y actúan. Con lo cual, acá no es que perdés el punto de vista de Scotty, pero ahora se le agrega el punto de vista de Judy, que está dispuesta a un sacrificio que a lo largo de la película, mientras él trata de reconstruir a Madeleine, digamos, en el cuerpo de Judy, el juicio que hacemos sobre lo que está haciendo se complejiza mucho, porque si no supiéramos que Judy es Madeleine, digamos, si ignoráramos eso, sería de un morbo impresentable. Digamos, como sabemos que tiene una base de verdad, que se va aproximando a la verdad, al develamiento, que cada vez está más cerca, lo podemos tolerar mejor y simultáneamente estamos viendo el sacrificio que empieza a hacer ella, por amor. Entonces ahí aparece una dimensión de la película que hasta ese momento no había funcionado y que puede ir construyendo una serie de expectativas que funcionan todas, porque él lo que va haciendo es como la decoupage, dirían los franceses, ¿no? La deconstrucción, digamos, ¿no? Está al construir el personaje siguiendo el guión, podemos decir, de Gavin Elster, y paulatinamente se va convirtiendo en Gavin Elster, ¿no? Es decir, va siguiendo, que es lo que hacemos todos los espectadores de cine, tratando de sintonizar nuestra mirada con la mirada del autor que informa la película. Claro. O sea, el acto de desciframiento lo va llevando a develar los mecanismos. En ese develamiento de los mecanismos va poniendo en riesgo su cuerpo y el cuerpo de Judy. Esa tensión se vuelve a la nueva escena del campanario en la que él se cura, y ahí es donde el elemento fantástico toma cuerpo de un modo nuevamente fantástico, pero desde la puesta en escena, que es con la irrupción de esa sombra que Judy interpreta como Madeleine, y que se convierte en una monja, digamos, que sacraliza, digamos, el acto, ritualiza, convoca a la comunidad a través de las campanas a presenciar, y él queda desde lo alto pudiendo mirar el abismo, digamos. Yo digo, bueno, Fareta dice vacío de sentido. Ahí yo diría, bueno, lo único que queda, está bien, ¿cómo queda Scotty después, digamos, ¿no? Yo creo que es muy difícil pensar, digo, en todo caso, yo creo que finalmente es ostensible que se cura,
digamos, ¿no? Entonces, si uno entiende que el vértigo tenía esta connotación del miedo a la caída, del miedo al ver el mal, al ser seducido, atraído y atrapado por el mal, que ese propio temor es reconvertido por el demonio de la película, el Gavin Esther, en herramienta para implicarlo en una estructura en la que el mal necesita para desplegarse, digamos, de eso se cura. Y por otro lado, el momento del beso, porque él no la puede besar hasta que ella se iguala, hasta que es la copia perfecta de Madeleine, Cuando él le no dice puede el tocarla, peinado, ¿no? cuando le dice No, ¿viste? El rodete, que estas cosas de Hitchcock, ¿no? El rodete tiene como si fuese una especie de espiral que tiene que ver con la caída, que tiene que ver con el vértigo, bueno, con todo esto, lo centrífugo que te absorbe y demás. Exacto. Y uno también podría decir, bueno, suponiendo que no emergiera la monja, ese Deus Ex Machina, digamos, que uno puede decir, bueno, es arbitrario. No, es imprescindible, digamos. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Podrían haber mantenido una pareja sobre la base de la lógica de esa construcción? Claro. O sea, esa dimensión trágica no es solamente porque interviene la divinidad. Hay un logos en esa intervención de la divinidad, digamos. No es gratuito, digamos. Puede ser gratuito. Y la película es totalmente gratuita en plano de verosímil, digamos. Es impresentable. Es algo que decía Hitchcock. Él mismo decía. Y bueno, pero yo mismo me doy cuenta que hay cosas como el plan de Gavin Elster flaquea por todos lados. Es imposible, es impensable, digamos. Depende de 2 millones de azares que no se pueden dar nunca, digamos. Sería el peor plan. Claro. En todo caso, que el plan funcione, aún siendo el peor plan, es interesante si uno le busca esa perspectiva. Pero yo no lo viera de uno por... Aparte, ella se enamora. ¿Por qué va a seguir el guión de Gavin Elster estando hasta enamorada? el final. ¿No? Claro. Bueno, está poseída. Está poseída no por el espíritu sino por el poder de Gavin Elster, digamos, y es sobre la confianza, sobre ese poder lo que sostiene, y como eso uno lo interpreta del plano del sentido, digamos, la película funciona a pesar de esa debilidad, entre comillas, de verosímil, ¿no? Me quedo con una cosa más que creo que vos decías recién, lo del tema del morbo con respecto a la segunda mitad de la película, que si nosotros no empezáramos a ver desde el lugar de Judy, que hay algo que lo dijimos antes, digamos, lo que hace Hitchcock con respecto a lo que sabe el espectador y no sabe el personaje, digamos, ¿no? Automáticamente que él cierra la puerta cuando la va a ver por primera vez a Judy, ella recuerda la escenificación, digamos, ¿no? Entonces nosotros como que de alguna forma ya entendemos, hay algo que nos deja un poco más tranquilos, por decir, mínimamente para lo que viene después, que es tremendo, es muy duro, pero es como que te corre a un costado el morbo ese que vos mencionabas, ¿no? Bien, señores, vamos a escuchar a Bernard Herrmann. Sí, volvió Bernard Herrmann. Ahora vamos a escuchar, creo que una pieza increíble, que es la que da sostén, digamos, a toda la primera escena en las terrazas cuando van corriendo a un delincuente, tanto Scotty como un policía, que es el que luego muere. A continuación vamos a escuchar entonces Prelude and Rooftop, ¿sí? Que es el comienzo de Vértigo del año 1958.
Esto es BSO. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear en la organización de todas las cosas. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know. And they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Bien, señores, última película de la noche. Nos quedamos, a ver, hoy voy hacia el plato fuerte, pero la verdad es que venimos con, no sé, ya comimos de todo, ¿no? Estamos con una obra maestra atrás de la otra. Cerramos la noche con Psicosis, ¿sí? 1960. Probablemente una de las películas más recordadas de Alfred Hitchcock, una de las películas más influyentes, y a la vez una de las películas más pequeñas también de Hitchcock. Es una verdadera locura esta obra, que está hecha con un presupuesto muy chiquito, y que generó un revuelo, ¿sí?, para su época, y que es una película que inclusive casi todas las de Hitchcock, yo diría todas, son muy actuales, sobre todo en cuestiones y en temas particulares. Si hablábamos de que Hitchcock es un tipo que se metía o trataba de entender el pensamiento, intentaba entender el espíritu humano, bueno, acá otra vez se mete con la cuestión urbana. De hecho, arranca en un lugar muy urbano y nos cuenta la historia de Marion Crane, ¿sí? Que esta película empieza similar a La Soga, ¿no? Vemos Phoenix, Arizona, ciudad, y nos metemos en una ventana que está cerrada. En esa ventana cerrada pasa algo que no deberíamos ver en principio, o que no vemos normalmente. Nos metemos en la intimidad. En La Soga era un asesinato, en este caso una situación amatoria, digamos, entre dos personajes. Uno de ellos es Marion Crane, que, bueno, tiene un ribete, ¿no? Él es un hombre que está separado pero no divorciado, tiene muchas deudas y ella quiere formalizar esa relación. A partir de eso, que ese es el motivo, y él le dice, bueno, si me querés ayudar, me ayudás, digamos, a ver qué podemos hacer. Lo que pasa que eso, me parece que Marion Crane lo toma muy al pie de la letra, porque ella trabaja en una casa inmobiliaria, algo así, con otra empleada y su dueño, y aparece, posteriormente a que ella vuelve de estar acostada con su amante, aparece un señor que es una especie de cowboy, una suerte de redneck pareciera, ¿no? Un hombre blanco con el gorro y demás, de mucha plata, un hacendado, y le planta delante de las narices $40.000. Y el jefe le dice, bueno, anda, deposita eso, pues yo no lo quiero tener porque es una papa caliente esto. ¿Qué hace Marion Crane? Se lo lleva a su casa. Y a partir de ese momento se fuga. Bien. Señor Smukler. Bien, veremos que... Sí, la ventana está abierta en realidad. Gracias. Corrijo ese detalle porque está en oscuras, eso sí, ¿no? Se mete como eligiendo al azar, ¿no? Es como que la cámara recorre en un paneo por la ciudad y se va aproximando lentamente a una ventana, se mete en una situación así privada, ¿no? Una pareja que acaba de tener sexo, que se está preparando para despedirse, ya para volver al trabajo, es el horario del almuerzo, ¿no? Sí, describiste muy bien la situación de inicio, ¿no? Hay un par de elementos que me parece que está bueno. Ya en esa apertura de la película están en embrión, digamos, todos los temas que va a trabajar, ¿no? La película. Está la figura ausente del padre, que le dejó a... Sam Loomis. Samuel. Sí. Sí, Sam. Y ella tiene una hermana a la que mencionan. Hay una cuestión, bueno, estamos haciendo algo que tiene un gusto clandestino porque no estamos casados. Para casarse él necesita saldar sus deudas, tiene que pasarle la pensión a su mujer, a su exmujer. Las deudas son lo que dejó como herencia a su padre, entonces él también tiene que cargar con esa mochila que le impide, digamos, realizar sus deseos. Entonces ahí hay
una tensión nuevamente, si decíamos, entre la ley y el caos en Los pájaros. Acá hay podríamos decir, una tensión entre el deseo y la norma, digamos, entre la ley y el deseo, en el que ellos están fuera de norma, podríamos decir, satisfaciendo incompletamente un deseo que el mundo les impide completar, digamos. Completar, ¿no? Como que está mal encontrarnos en estos hoteles, en estos que les preocupa cuando te vas, pero no cuando llegás, o no me acuerdo qué, pero que como que la idea es, bueno, no es un hotel, o sea, arranca en un hotel, ¿no? Esto ya dijimos que no escuchen esto los que no vieron Psicosis, así que si digo arranca en un hotel es porque termina en un hotel, y entonces hay como una simetría que a lo largo de la película se va desplegando de casi todos los elementos que acá aparecen, ¿no? Bueno, vamos a comernos un bife, si querés vamos a ir a comer en familia, nos vamos a ver de una manera respetable, vamos a echar a tu hermana para que se vaya al cine y vamos a dar vuelta la fotito de tu mamá, el cuadro de mamá, y vamos a coger, digamos, ¿no? Bueno, eso no lo dicen. No, pero cuando dice vamos a dar vueltas la cosa, ya está, ya entendimos todo. Claro. Entonces está esa tensión como punto de partida, ¿no? De una enorme injusticia por no poder que siente Marion, por no poder satisfacer su deseo. Cuando ella le dice, pareciera que mencionás como si lo respetable fuera irrespetuoso, irrespetable, ¿no? Él aclara, no, yo tengo mucho respeto por las normas y por las formas, requieren trabajo, requieren sacrificio, requieren hacerse cargo de esa herencia que trae, y que esa herencia que trae uno lo puede ver claramente, bueno, nuestra condición humana, ¿no? No venimos de la nada, ¿no? Venimos en un mundo que tiene sus condiciones y que reclama nuestra aceptación acrítica, digamos, ¿no? Sino el conocimiento del mundo en el que nos movemos para que respondamos a las demandas de ese mundo. Esto se puede ver como una exageración con relación a lo que estoy planteando. No lo digo en términos de compromiso social, lo digo en términos de compromiso moral, ¿no? De hasta qué punto tiene un cierto fundamento el respeto de las pautas sociales, digamos, o de las leyes del mundo, ¿no? Nos estamos moviendo en un mundo que tiene estos requisitos, ¿no? Entonces tenemos que hacernos cargo. Y me parece inmediatamente lo que vos decías, ¿no? La tentación de la irresponsabilidad, podríamos decir, ¿no? Del no hacerse cargo. Ella quiere superar etapas. Bueno, te enamoraste de un hombre que trae estas condiciones, y de esas condiciones deberías hacerte cargo. Pero viene un tipo muy desagradable, podrido en guita, trae estos $40.000 que compran una mansión para su hija que se está casando. Que tiene 18 años. Que tiene solamente 18 años, se pone a histeriquearla, a tratar de seducirla con el poder de su capacidad económica. Y ella toma una decisión que va a traerle serias consecuencias, digamos, ¿no? Inicia ahí un recorrido descendiente que la va hundiendo cada vez más en un proceso que termina finalmente en las garras, digamos, de Mamá Bates, podríamos decir, para ser rigurosos, ¿no? En el momento en que ella toma la decisión, digamos, y también nos damos cuenta que en realidad, antes hablábamos mucho de esos personajes en situaciones, bueno, ella toma una decisión, se va con el auto, a las 10 cuadras se cruza con el jefe, digamos, ya empezó todo mal. Exacto. O sea, ya tu plan, ya... o sea, el ser una ladrona no está en tu espíritu, por decir. No es constitutivo de vos. De hecho, cuando ella se queda dormida, que se duerme en la ruta, dice, para poder descansar, aparece el policía, un policía que, por cierto, se parece mucho a Humphrey Bogart, no es, pero la mira sin ojos, porque en realidad está atrás de unos anteojos negros, y ella automáticamente quiere prender el auto e irse, digamos, ¿no? Como todo el tiempo está esta cosa de muchísima torpeza, digamos, ¿no? Exacto, sí. Todo el tiempo uno se da cuenta de... nos ponen al espectador una tensión realmente fascinante, porque todo el tiempo te das cuenta que está loco, no puede ser más torpe, ¿no? Total. Te vio el jefe, te quedaste en la ruta, te pusiste a temblar como una hoja cuando te vio el policía, después vas y cambias el auto, no haces más que llamar la atención, llega el policía, te escapás. Aparte, ahí hay como
vos muy bien decías esta mirada vacía, digamos, ¿no? Hay un que se podría poner como epígrafe de casi toda la obra de Hitchcock, este verso de Machado, ¿no? El ojo que ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Claro. O algo muy parecido, ¿no? O sea, se convierte en objeto de mirada de todos los hombres. Es muy claro el plano en el cual ella se va con el auto cambiado y que aparecen las tres figuras masculinas, la del vendedor, la del mecánico y la de la policía, ¿no? Inclusive uno podría dividir la estructura de la perspectiva masculina en esas tres funciones: el que mete las manos en la grasa, el que da la imagen visible y la función, en todo caso, de la ley formal, claro. Todas perspectivas de miradas masculinas de las cuales ella a las cuales ella percibe como en tensión sobre ella, ¿no? Como en juicio, pero en lugar de responder y de decir, bueno, ya está, ¿no? Tiene que finalmente enfrentarse con Norman Bates, que uno podría decir, bueno, es una película estructurada claramente sobre la figura del doble, ¿no? Hay dobles donde cada personaje, puntualmente Marion, va encontrando refractado el polo opuesto de la pulsión entre su deseo y su imposibilidad de satisfacción de ese deseo. O si se quiere, la forma monstruosa que emerge de esa tensión que no se resuelve por, en lugar de trabajar con la pauta, con la norma, modificarla, apropiársela y enfrentarla, tratar de esquivarla, ¿no? Entonces el momento en el que decide esquivarla, que es el momento en el que se ve reflejada en el discurso de Norman, digamos, cuando se encuentra con él, finalmente se da cuenta, viéndose en Norman, digamos, por eso decía, Norman es de alguna manera el doble de todos los personajes, ¿no? Todos se refractan en Norman y en su relación con su mamá. Él organiza un discurso que le hace ver a ella, reflejándose en él, la falta y el problema en el cual se metió. Entonces dice, bueno, todos estamos encerrados en una prisión, yo me metí en la misma, voy a ver si puedo salir. Y en el momento en el que se trata de liberar es el momento en el que finalmente no logra despegar de ese lugar al cual se metió. De todas formas, en ese proceso ya el espectador fue haciendo un acompañamiento a Marion, en el cual fue aceptándola como ladrona. El momento en el que vos mencionabas del policía que la mira es también muy interesante, porque de esa función le dice, bueno, pero ¿qué hace perdida en el medio del desierto? ¿Por qué no se busca un hotel, no? Como que también la está llevando desde ese lugar a el hacete cargo, enfrenta ese monstruo que se va construyendo, que eventualmente está por debajo de tus actos. ¿Qué quiere decir que está por debajo? En esta idea, una vez más, del pecado original, ¿no? De que todos en nuestra debilidad nos hermanamos, claro, ¿no? Entonces, Norman Bates es, si se quiere, el último puntito de ese torbellino que se va hundiendo en esa podredumbre, en ese mal, al cual, cuando lo miramos, todos podemos, en la medida que podamos hacernos cargo de esa mirada, ponernos en nuestro lugar, digamos, ¿no? Decir, no, rescatarnos, podríamos decir, ¿no? Ya no se rescata, digamos, ¿no? Cuando... De hecho, hay un momento en que ellos están, la famosa escena de los sándwiches y la leche, digamos, que están comiendo atrás de la oficina de él, que ella le dice, ¿y por qué no la llevas a tu mamá a un, ¿cómo se llama? A un lugar para ancianos? Otra vez le estás pidiendo un escape, como depositarla a tu vieja y a ver si vos puedes hacer tu vida. ¿O por qué no te vas? Le dice. Bien, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no te vas? Claro. Que es lo que hizo ella, digamos. Y él como hasta casi que la mirada es impresionante, digamos, ¿no? Penetrante. Él se vuelve loco en ese momento, le dice, pero yo no voy a hacer eso. ¿Quién la va a cuidar? A un manicomio. Ella le dice a una institución. A una institución, ¿no? Es verdad, es verdad. Dice un manicomio, sí. ¿No? Claro. Exacto, sí, sí. ¿Usted vio alguna vez esos manicomios? Sí, sí, ahí se desorbita y ella se asusta. Que hay risas, hay llantos, le dice, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. ¿Cómo voy a llevar a una persona que amo, aunque la odie, la amo, vamos a un lugar así? Sí. Ahí ella se asusta porque ahí él emerge, digamos, Mamá Bates.
Que ahí cuando él le dice, todos nos volvemos locos en algún momento, ¿no? Que él, claro, exacto, ¿no? Ahí está muy bien eso, ¿no? Es exactamente lo que ilustra la idea esta de sí, todos nos volvemos locos en algún momento, ¿no? Aparte es razonable lo que está diciendo y el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Es tremendo que claro, lo esté diciendo Norman Bates, digamos, ¿no? Eso es lo terrible. Ahí está esto de cuando llegás a mirarlo, ¿no? Porque te estás reflejando vos también ahí. Decís, la pelota, mirá, me lo está diciendo este que está en el fondo, como, mirá que vos también podés, ¿eh? Exacto, y hay un juego aparte ahí donde también todo se mezcla, porque uno lo ve como un personaje tímido, es muy poco temible, digamos. Flaquito, claro, sí. Y que claramente se ve atraído por ella, y uno tampoco tiene un enganche tan preciso con Sam, que quedó allá en la primera escena, con lo cual hay como un interés erótico que se pone en juego, que también está puesto en la medida en las múltiples miradas masculinas que tiene a lo largo del viaje, que inclusive dentro de la imposibilidad que ella maneja con soltura, además, porque lo invita a su cuarto, él, cuando le muestra el cuarto le dice, y esto es, no puede decir el baño. Eso es increíble. Y acá está y sigue, ¿no? Como tiene toallas, creo que le dice algo así como enseguida. Ella le dice el baño. Claro. Claro. Y cuando trae los sanguchitos le abre y él ve la cama y entonces dice, no, mejor vamos a estar más cómodos ahí. Ella se da cuenta de esa represión que tiene, sabe manejarlas, así como supo manejar al tejano con su billete y su histeria, y sé que, bueno, un nuevo pequeño desvío, pero que me parece que está bueno completar, digamos, porque después que ella se fue hundiendo cada vez más en la trama en la que vos decís, pero te van a descubrir y cada vez está más hundida, y en eso hay una tensión de que uno desea que no la descubran, pero que va viendo que se va volviendo cada vez más complicada. Está todo el largo viaje en ese plano donde ella va finalmente desviándose, y ella se desvía, digamos, de la ruta, digamos, por la lluvia y por las luces y el encandilamiento, en todo ese juego también, una vez más, entre la luz y la oscuridad, digamos, en el momento de mayor goce morboso, en la fantasía de la desesperación del tejano. Ella está sonriendo. Hay un momento que de una manera muy siniestra, porque está muy agotada. Esa es una escena que uno tiene que ver sin subtítulos, digamos, porque el subtítulo te aparta permanentemente de la mirada. Es increíble la interpretación de Janet Leigh, digamos, el control de su expresión, digamos, cómo va acompañando la fantasía, que es particularmente perversamente erótica, ¿no? Porque me voy a cobrar con su piel, es lo que ella fantasea que y en eso hay un goce, digamos, que le hace perder el camino, ¿no? Que le hace perder la ruta. Entonces también en esta complicidad que decíamos, del que purga en este caso, no sería una falsa culpable, porque ella es culpable del robo, digamos, no es culpable de la historia de Marion, y en todo caso el castigo es excesivo, particularmente si uno piensa que estaba volviendo, había decidido devolver la plata, digamos, había decidido aceptar la norma. Hay una complicidad que la lleva a ella a meterse, y que es probablemente la película de Hitchcock, o por lo menos no creo que haya otra donde ese recorrido y esa complicidad sea más sólida. Digamos, ella se fue deliberadamente encerrando en esa trampa de la cual después no puede despegar, ¿no? En ese momento que vos hablabas de cómo se va hundiendo, digamos, ¿sí? Me puse a pensar después en Vértigo, digamos, ¿no? Que gran parte de la película se estructura con subidas y bajadas de autos, ¿no? Y acá hay una gran cantidad de recorridos hasta que ella llega al Bates Motel. Esta es la famosa escena que es donde la película se parte en dos, que es la escena de la ducha, probablemente la escena más recordada de la historia del cine, que tiene una previa, que hay que recordar, que es la mirada de Norman Bates a través de la pared. Sí. Que es otra vez el ejercicio de la mirada y demás, lo erótico, etcétera. A partir de ese momento que se parte la película, literalmente ella termina siendo hundida por Norman Bates. Ahora, creo que ahora vas a venir con eso, que es esta cuestión de cuando nos empezamos a identificar con Norman Bates, cuando empezamos a meternos en su propia historia y lo que le pasa a él, cuando él decide deshacerse del cadáver, la mete en el baúl del auto y la mete en un pantano. Te escuché decirlo varias veces en muchas clases, que esa es probablemente una de las escenas más perversas de la película, que tiene que ver con que el auto
se tiene que hundir, y hay un momento que pareciera que no. Y todos decimos, ay, si no se hunde lo descubren. Bueno, hay una ahí de las que- torsiones más fuertes que esta punto cosa de de- vista probablemente pega la la más fuerte de vuelta. la historia del cine. Claro, que de repente, claro, y aparte que ahora empieza a transitar junto a un asesino, digamos. ¿Qué pasa con eso? Bien, bueno, ahí sí está bueno que el que esté escuchando esto tenga fresca la escena, porque ahí es, vos señalaste muy bien ahí cuando ella decide volver, me queda un largo camino hasta Phoenix, le Ujú. dice a él, o sea, tengo que levantarme temprano, o sea, ya tomó la decisión, hace una cuenta absurda solamente para dejar la prueba de cuánto es 40.000 menos 700, porque aparte lo que tiene que calcular es, tengo que devolver 700, digamos, ¿no? O sea, 40.000 menos 700, 39.000, no sé, digamos, ¿no? Pero no importa. Porque después lo tienen que encontrar en el inodoro. No hagamos los ningún hermanos. comentario sobre las mujeres y la matemática. En todo caso es el inconsciente que le trata de dejar una señal a su doble hermana Laila, digamos, ¿no? Ujú. Que es la que va a descubrir eso en el inodoro, que como chiste, como dato de color, es el primer inodoro de la historia representado en la historia del cine. Hasta ahí nunca se había visto un inodoro. Es lo que decía Hitchcock en el comienzo del programa, que dice, ¿por qué no hago película de época? Porque no puedo filmar cuando van al baño, digamos, ¿no? Como que esta cosa de como a mí me interesa un poco también meterme en esos lugares incómodos. Bien. Y ahí se da esa cosa que de pronto estamos del otro lado del punto de vista, digamos. Ujú. Entonces esa tensión que íbamos teniendo en te van a descubrir como tratando, como sin despegarnos de ella, pero con una distancia con relación a ella, que eso quedó pendiente de la ventana indiscreta y que por ahí estaría bueno señalar, digamos, la cuestión de la distancia con el punto de vista del personaje, pero no nos desviemos ahora de Psicosis. De pronto, en el proceso en el que aparece un personaje que se vuelve interesante, perturbador, interesante, al cual inclusive proyectamos cierto deseo de, bueno, estaría bueno que concretes con esta piba, más allá de, ¿no? Por lo menos, o estaría bueno, o uno, ojalá encuentres otra, sino, digamos, pero ojalá puedas despegar de mamá para tener una chica y demás. Entonces hay como una simpatía. Es un personaje que se vuelve interesante porque es raro, porque está solo, porque está ahí. De pronto estamos mirando desde él a ella. Y ahí toma cuerpo, digamos, ese punto de vista y se empieza a desdoblar, digamos, ¿no? Entonces, si volvemos a la idea de la figura del doble, ahí vemos una construcción de ese desdoblamiento. Entonces estamos viéndola a ella desde afuera de ella, desde una mirada interesada, digamos, que se reprime. En el momento en que se calienta, se va para convertirse, él se va como para enojarse con la mamá, ¿no? Para pelearse, ¿no? Como sale con esa actitud, le voy a decir a mi mamá lo que se merece, y finalmente cuando llega a la casa no se anima, ¿no? Con todo eso se va construyendo también la figura de la mamá fuera de campo, y entonces hay un desplazamiento del interés del espectador hacia esa historia cuando vemos que ella, bueno, está resignando. Entonces, inclusive uno podría decir, bueno, ahí cuando vemos que ella está dispuesta a volver, ya empezamos a perder el interés en ella, digamos, o por lo menos a equilibrar el interés en ella con el interés en él, digamos, ¿no? Y ahí viene el asesinato más bestial, por todo lo que implica de la historia del cine, que es una mezcla de violación, donde no se ve nada pero se entiende todo. Aparte hay también un desdoblamiento porque ella se da cuenta que la está matando Norman Bates disfrazado de la mamá. Exacto, digamos, claro. La sangre que se pierde con el agua en ese agujero en espiral, que se convierte en el ojo muerto de ella. Vértigo, otra vez y con esta también cosa esta cosa del hundirse, del de la perderse caída, la vida claro, hacia abajo, claro. de perderse en esa oscuridad y demás, y esa larga escena de él limpiando la escena del crimen, el horror de él, primero como fuera de campo, oh, mother, blood, ¿no? Que descubre la sangre en la madre y que vuelve corriendo y se horroriza del crimen, y toda la situación en la que es increíble porque venías totalmente identificado con Marion, la viste ser asesinada por un asesinato bestial y empieza Hitchcock a mostrarte y el espectador empieza a mirar, che, te quedó una manchita de sangre por ahí, limpia allá. El estropajo, sí. A ver si limpia del todo bien.
Entonces, inclusive con eso, digamos, le genera un pequeño conflicto, una pequeña tensión de punto de vista del espectador para desear algo con relación al personaje, ¿no? Esos son todos mecanismos, si se quiere, está creo que bien planteado como mecanismos, porque mecánicamente organizan la perspectiva del espectador para identificarlo con la perspectiva de Norman. Para el momento en el que se hunde, que vos estás señalando, yo siempre la menciono porque, entre otras cosas, para mí fue un momento revelador con relación al funcionamiento del cine, ¿no? Nadie se puede identificar con algo de lo cual no tenga por lo menos una estructura análoga. Es decir, en el momento en el que el auto se hunde, digamos, después de todo este proceso que permitió neutralizar o desequilibrar el punto de vista de Marion para volcarlo hacia el de Norman, digamos, uno no es consciente de eso, pero en el momento en el que el auto se detiene, y particularmente en el suspenso que genera eso, el auto queda expuesto, digamos, el crimen va a ser descubierto. Cuando, si hay alguien que dice, bueno, sí, qué bien que, porque esto siempre lo pregunto, ¿no? Y cada tanto me dicen, no, me parece bien que ahí uno quiere que el auto quede descubierto. Muy pocos, ¿no? En general todos los espectadores coinciden en que sí, hay deseas, se actualiza inmediatamente, todos sienten alivio, y lo reconocen inclusive ellos, en el momento en el que se hunde. Entonces, el alivio que tenés te identificó con Norman. Aparte, yo creo que, bueno, es Hitchcock, ¿no? Pero esta cosa milimétrica del momento en que se frena el plano de Norman Bates, que está, creo que, no sé si como mordiéndose las uñas o comiendo un girasol, algo así, unos caramelos. Unos caramelos, y mira para los costados, es prácticamente el tiempo en que uno como espectador hace eso. Exacto. ¿No? Como que se lleva los dedos a la boca diciendo, ¿cómo no se hunde? Claro. ¿Cómo no se hunde? ¿No? Es tremendo, es milimétrico. La reacción mínima de ¡ah! No se baja. Pero una vez que termina esta escena, tremenda escena, digamos, ahí empezamos con el doble. Exacto. Que es la hermana de Marion. Y la búsqueda de Marion. Aparte de la búsqueda de ella por dos cuestiones. Uno, porque desapareció, pero por otro lado, por los $40.000 que ya la denunciaron o ya se dieron cuenta, digamos, que se lo había llevado. Claro, todavía no hicieron la denuncia formal, claro. Le pusieron un detective privado, porque como tenía tanta antigüedad y bla bla, y nunca te pueden perdonar o algo así. La ¿no? perdonarían, sí. Sí, exacto. Bueno, ¿y ahí? Y ahí, bueno, empieza la simétrica complementaria, digamos, ¿no? El descenso de Marion provoca el ascenso en términos de conocimiento de Layla, ¿no? Que tengo la sensación de que el personaje de Layla no está lo suficientemente valorado, digamos, en los análisis. Por ahí es una sensación nomás, ¿no? Pero Layla no se deja corromper por ninguna tentación, digamos, ¿no? En su búsqueda por amor a su hermana, por confianza en su hermana, por tratar de entender lo que puede haber pasado con su hermana, recuperar la verdad, inclusive mucho más que Sam, digamos, ¿no? Sam se pone en seductor en cuanto la encuentra, digamos, a Layla. Ella tiene una pauta muy nítida, aparece muy bien con el detective que la vino siguiendo, ¿no? En el encuentro. Dice, Arbogast, ¿no? Cuando Arbogast le dice, y bueno, ¿y para qué vino? ¿Por una simple intuición? Digo, no, con una esperanza, ¿no? Como tratando de, no pudiendo entender, claro. Diciendo, a ver si fue con Sam, ¿no? Lo cual revela un conocimiento muy, muy preciso también de la hermana, ¿no? Entonces es un personaje muy íntegro, Layla, que inclusive en la aproximación que tiene con Sam, digamos, porque se presentan después en el hotel como pareja, digamos, como marido y mujer, y la película hay uno de los primeros elementos estructurantes que descifraron los críticos de la Nouvelle Vague del estilo de Hitchcock, que es la figura de la pareja terapéutica, ¿no? Lo que llamaron pareja terapéutica. De la disolución del mundo que se resuelve en la unión de la pareja, ¿no? Como que todas las películas de Hitchcock es el largo camino de una pareja hasta que se une. Salvo Vértigo, que eso igual lo podemos retomar un poquito, el resto de las películas terminan con una pareja que se une. En este caso, no necesariamente, bueno, hay indicios, pero que no importa que si Sam y Layla se van a casar, después no importa, digamos, pero se los presenta juntos en
a la salida de la iglesia cuando se van con los vecinos, claro, sí. Con la policía y Sí. con el comisario y su mujer, que los invita a cenar, que claramente le cayó muy bien a la chica, a la esposa, y que empieza a funcionar como casamentera ahí. Se presentan como marido y mujer, comparten una habitación, digamos, hay una serie de... Esa situación tampoco es gratuita porque ahí nos enteramos de qué pasa con Norman Bates y su madre, digamos, ¿no? Exacto. Ahí están todos los datos, digamos, que se abren en relación a que, bueno, no hay, físicamente no hay una madre viva, digamos, ¿no? Que están Norman Bates y su madre. Algo así. Claro, pero cuando Arbogast le dice esto, a ver, porque sospecho también de vos, porque te vengo siguiendo a vos, para ver si está esa trama policial, ella le dice, bueno, por ahí me convence, me importa un bledo lo que opinas, ¿no? Yo quiero encontrar a mi hermana, ¿no? Y ella no se resigna, cuando el comisario le dice, no, hablé con Norman, sí, todo lo que le dijo Arbogast, probablemente ahí también aparece el tema de la intercambiabilidad de la culpa, ¿no? El comisario empieza a sospechar de Arbogast, todos son culpables, ¿no? Todos. Claro. Entonces ahí es cuando desde la perspectiva de la ley formal, digamos, esa noción de intercambiabilidad de la culpa, en lugar de ser todos participamos, todos somos responsables, nadie se puede desligar, digamos, de la responsabilidad por el pecado, si se quiere, o por el mal en el mundo, ¿no? Entonces Sam es otra figura masculina extremadamente débil de la filmografía de Hitchcock. Que es el que en definitiva lleva a que Marion haga lo que haga, digamos, ¿no? En sí, su debilidad. Exacto, porque está muy bien eso, porque si bien él dice, bueno, no, me tengo que hacer cargo, le está tirando el paquete a Marion, en la forma de decir, en la forma de desear, en la forma de decir, puntualmente, y eso está muy bien trabajado, porque cuando él le dice, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Porque ella le dice, ¿qué me importa que seamos pobres? Voy a ir, ¿no? Es como que él le quiere dar algo que ella no está pidiendo. Ella no está pidiendo, quiero riqueza, sí, pero lujo. se da cuenta que él siente que le tiene que dar, porque bueno, ella es una chica de ciudad, es otra vez ese personaje femenino, sí, sofisticada, pobre, digamos, o clase media baja, trabaja de empleada, qué sé yo, pero y entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a chupar estampillas? Cuando le mande la mensualidad a mi mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a chupar las estampillas? Sí, voy a chupar las estampillas. ¿Vos querés comentar algo más de Vértigo? Sí, pero antes, en todo caso, quiero cerrar una cosita con Psicosis. Dale. Que el final, digamos, sí. que escuchamos al principio, sí. Y que se te ponen los pelos de punta, por lo menos al que vio la película tanto o más, escuchándola a Mamá Bates, aún sin verla. Hay también algún equívoco, cada tanto uno encuentra con la función del psicólogo, que pareciera querer cerrar la película, y que la opinión de Hitchcock estaría en la opinión del psicólogo, que parece que claramente tanto la perspectiva policial, digamos, como la construcción del psicólogo son perspectivas que tienen sus razones. Hace poco di una charla con unos psiquiatras ahí en el Borda sobre psicosis, y me resultó muy grato descubrir que para los psicólogos el discurso del psiquiatra, para los psiquiatras del Borda, el discurso del psicólogo estaba bien, era sólida, porque yo siempre sospechaba que es un discurso que seguramente habrá quedado viejo en términos psicoanalíticos, digamos, ¿no? Pero no, como que era una explicación que estaba muy bien, pero que parece que tiene la función de tratar de tranquilizar, y que al espectador, digamos, en principio a Layla y a Sam podría ser que juegue ese rol. Bueno, se trata de un caso clínico, se trata de un problema que es explicable en términos psicoanalíticos, y por lo tanto tiene un orden y claro, está controlado. Inmediatamente Hitchcock nos lleva ahí, y si queda alguna duda, digamos, no solamente el discurso, el ver a Norman pensando con la voz de su mamá, nos lleva a la decisión de ¿es la mamá, no es la mamá? Es la perspectiva que tiene Norman de su mamá, pero ¿qué entidad tiene eso como posesión? Donde claramente hay un control de la personalidad que es altamente perturbador, pero deja esa imagen sobreimpresa, digamos, cuando funde con el pantano. Hay 3 imágenes ahí. Exacto. Está la de él, y es sobre el fundido del auto saliendo del pantano, donde se funde la calavera de la mamá, que podría ser, yo creo que el espectador que está viendo la película y está atento todavía a eso,
inclusive 2 segundos, che, me pareció ver la calavera dentro del barro, digamos, ese movimiento que hay en ese fundido, como algo que también le pide la decisión al espectador de esa posesión, y puntualmente el terminar, digamos, con esa catarsis que hace la película de, bueno, todo lo que fuimos hundiendo, ¿no?, a lo largo de la película en ese pantano. Entonces, si lo vemos como construcción simbólica, y pensamos en la complicidad que tenemos y el deseo de que se hunda, ¿qué es lo que estamos deseando hundir, ¿no? Sí, el auto, el crimen, pero ¿qué estamos tratando de esconder y hundir deliberadamente con ese crimen que la película está poniendo? Es decir, ¿qué volcamos los espectadores en Marion, en todo ese recorrido que estamos empezando a compensar con lo que también estamos volcando y que estamos llevando a que quede escondido, y que la película, en todo el recorrido que hace Laila, digamos, permite extraer de vuelta para que el espectador que quiera se haga cargo, ¿no? Es que se haga cargo de el Norman Bates y todo lo que involucra que llevamos adentro. Es el paralelo, es el auto, digamos, entrando y el auto saliendo, digamos. Exacto, ¿no? De ese la película fango. termina, así como en La Soga terminaba con el aire entrando en ese ambiente viciado. Uh-huh. Acá, bueno, finalmente estamos sacando como para hacernos cargo eventualmente de aquello que pusimos en ese pantano, ¿no? Entonces me parece que es una de las películas más catárticas en el mejor sentido de la historia del cine, ¿no? La que puede mirar, digamos, ahí en todo caso le damos paso a Vértigo, a ese abismo, la que dice, bueno, tenemos que mirar aquello que fuimos poniendo en ese pantano, y todos tenemos un pantano adentro, todos tenemos una ventana atrás, digamos, Rear Window es la ventana indiscreta es la ventana de atrás, ¿no? Del Entonces, patio, de los patios traseros. el patio la cosa que no miramos, la cosa que tenemos ahí atrás y a donde, digamos, inclusive uno puede pensar en los pulmones de edificios donde cae la basura, Exacto. digamos, ¿no? Y el mirar hacia ahí, ¿no? Porque la propia construcción en la ventana indiscreta de ese plano inicial, y eso era algo que me había quedado pendiente de la ventana indiscreta antes de ver lo que quedó pendiente de Vértigo. Está muy marcado, digamos, hay un paneo circular que se cierra sobre un primer plano de la cabeza de Jeff, en uno de esos momentos en los que lo vemos desde afuera, digamos, que cierra, digamos, como si fuera un globo, digamos, el patio sobre la cabeza de Jeff, haciendo esa analogía, y a partir de ahí, a lo largo de toda la película, es sincrónico. Todo lo que le pasa a Jeff es sincrónico con lo que pasa en el resto de las habitaciones. Los momentos más intensos, dramáticos, son los momentos del asesinato, el pianista vuelve borracho y tira toda su obra, la señorita Torso tiene dificultades para echar al... y es el momento del asesinato y el momento en el que está mal con Lisa, y así sucesivamente, ¿no? Los momentos en que parece que está todo bien, terminan todo... tienen que ver con el momento de Doyle, digamos, en el cual les desarmó. Corren como en paralelo, digamos. La vida de Jeff o lo que le pasa a Jeff en relación a todas esas ventanas parecen estar en paralelo. Exacto. Algo así. Y en el final, digamos, ese final es bastante perturbador, digamos, porque el recorrido que hizo Lisa, digamos, que uno asiente, bueno, se van a casar, está bueno, se cierra esa trama, digamos, ella demostró que puede compartir con él la aventura y demás, está leyendo en ropa sport, con pantalones y una remerita, una camisita sport, digamos, un libro sobre los Alpes y demás, y cuando ve que él está durmiendo, entonces cierra igual la película, cierra con otro movimiento que se refracta en donde todo parece estar en orden, digamos, donde la señorita Soledad y el pianista, el pianista se junta con el pianista, le explica que el piano le salvó la vida, con lo cual también se cierra toda la línea que con relación a la música, digamos, que le salva la vida a las dos simultáneamente, porque en realidad ella se estaba por suicidar. Entonces Jeff, que la está espiando, llama a la policía, se quedan paradas una arriba de la otra, las dos mirando la música, porque son seducidas por la música, que Lisa todo el tiempo dice parece compuesta para nosotros, digamos, y efectivamente él llama a la policía para detener el suicidio lo detiene la música, pero en ese momento entra Torvald y tiene la policía ahí, entonces permite llamar a la policía para salvar a Lisa. Y lo que decíamos... Y me decías, perdón, pero ella está leyendo la revistita y cambia de revistita.
cambia de revista, se pone a ver una de modas en una complicidad nueva con el espectador, Sí. donde nosotros vemos ese otro costado, Ujú. y al mismo tiempo también vemos que se descifra la pareja de recién casados, pero ¿cómo? ¿No trabajabas? Entonces ahí empiezan a aparecer unos tonos, digamos, que le dan ambigüedad a ese final. Ujú. O sea, termina bien, pero ese final es una cobertura, digamos, Ujú. que nuevamente puede ser digamos, desmantelada por la irrupción nuevamente, si se quiere, una analogía con el final de los pájaros y los pájaros que están gravitando ahí, y puntualmente con que el departamento, el perrito fue reemplazado, hay otro perrito, Sí. o sea, todo tiene una nueva cobertura y están pintando el departamento de Torvald, donde, yo no sé a vos, pero a mí no me gustaría mucho irme a vivir a un departamento del cual no me informen No. que fue descuartizada una mujer No, por no, el no, inquilino no. anterior. Y menos ese señor, no. ¿Ah? No. Bien, con lo cual se carga de toda esa ambigüedad del final de La Ventana Indiscreta. Y Vértigo. Y el qué te final de quedó Vértigo, ya que estamos con los Con los finales, para finales. cerrar, digamos, el final de Vértigo, que él queda, ahí yo decía, es la única película de Vértigo donde no termina con la pareja terapéutica, sino con su ruptura, y me parece que está bien, pero había un final alternativo que se ve en la red. En todo caso uno podría decir, che, ¿qué pasó con Mitch, ¿no? Con la amiga, ¿no? Porque la amiga lo va a visitar bueno, y uno siente que es raro, ¿no? Porque es raro que Hitchcock no se haya preocupado de despedirla, de haber alguna escenita en la que ya no sirve, ya pasa algo, lo llama y no sé, algo, ¿no? Porque queda como un cabo suelto. Y en realidad parece que el final tenía una escenita más, está esperándolo Mitch en su casa, preparándole un trago, y se escucha por la radio que a Gavin Elster lo están buscando. Es decir, tenía un final donde se restauraba así frágilmente la idea de la pareja terapéutica, digamos, una vez más, y donde se informaba. Igual tenía la ambigüedad que en menor escala tiene el final actual con relación a la fuga de Gavin Elster, el final real, digamos, que finalmente tiene la película, pero donde se prometía que prontamente lo iban a alcanzar, ¿no? Como que lo estaban buscando por no sé qué lugar de Europa, pero que estaban tras la pista, ¿no? De Gavin Elster, o sea, como que el crimen finalmente había sido descifrado. El espectador que quiera transformarlo en conocimiento vital, digo, ¿no? En conocimiento, yo creo que casi es inevitable que el espectador lo transforme en conocimiento vital. No hace falta no es imprescindible para mí que ese conocimiento sea reflexivo. Uno hace la catarsis viendo cualquiera de estas películas y adquiere un conocimiento sobre la naturaleza humana, aún sin necesidad de traducirlo conceptualmente, ponerlo en palabras. Ponerlo claro, verbalizar. Claro. Inclusive diría, hay un peligro en verbalizarlo, hay un peligro en conceptualizarlo, y ese peligro está purgado precisamente por Psicosis, ¿no? Ese final de la interpretación que hace el psicólogo Ujú. es posiblemente la interpretación con la que algún crítico que les parezca que Hitchcock no es un idiota y es respetable, pueda quedarse eventualmente Claro. sin quedarse con esa sustancia que siempre está un poco más allá de lo que con las palabras se puede decir, ¿no? Y que está en esa construcción, digamos, de la identidad, en la manera en la que, mirando también en el otro y asumiendo la mirada del otro, digamos, como cosa constitutiva de esa identidad, refiere a la actitud moral finalmente con la que uno enfrenta la realidad del mal, digamos, en el mundo detrás de esa membrana. Muy bien, señores Mucler. Vamos a escuchar un poco de música. Por favor. ¿Le gusta Bernard Herrmann? Sí. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a escuchar dos piezas no conocidas, muy conocidas, de Psicosis, del año 1960. Primero, Prelude, ¿sí? Cuando la escuchen se van a dar cuenta, es, recontra archiconocida. Y a continuación, bueno, probablemente la melodía más conocida en el cine, ¿sí? The Murder, de Bernard Herrmann, todo parte de la banda sonora de una de las grandes películas de Alfred Hitchcock, Psicosis, 1960.
El cine habla. Al amanecer del 6 de septiembre de 1930, cerca de 1 millar de efectivos militares, formados principalmente por cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, se pusieron en marcha desde el Palomar a las órdenes del general José Félix Uriburu. El objetivo, el derrocamiento de Irigoyen. PSO. Una dama, según cuenta Manuel Gálvez, dijo que el general era más grande que San Martín, porque había echado a los radicales, unos canallas y chusmas, mientras que San Martín había echado a los españoles que al fin y al cabo eran personas decentes. PSO. Banda sonora original por La Rocker. Muy bien, señores, ya estamos de madrugada. Estuvimos hablando tanto con Adrián Smukler, tanto acerca de Alfred Hitchcock, que bueno, se nos fue la noche. Estamos acá en La Rocker, nos pasamos de lado, recién estábamos mirando, no miramos ni el reloj, ¿sí? Juan Sixto está durmiendo en un rincón, ahí pobrecito ya no puede más. Lo cierto es que la hemos pasado muy bien, nos debíamos un especial de Alfred Hitchcock y con Adrián Smukler. Obviamente, que lo veníamos ya pensando hacía bastante, así que, bueno, primero gracias, Adrián. No, por favor, gracias, como siempre, un placer. Muy bien. El año que viene, porque ya se termina el año, nos quedan 2 programas aparte de un Coppola, ¿te parece? Pero por favor. Listo, está, ya tenemos todo para que ustedes empiecen a escucharnos en el 2017. Vamos a tener un especial de Francis Ford Coppola. Agárrense porque si este es largo, imagínense el de Coppola también, ¿no? Va a ser otro de esos capítulos extensos. Bueno, de vuelta, muchas gracias a Adrián, gracias a La Rocker, gracias a todos los que nos están escuchando del otro lado, Fabio Villalba, a Laura Marajowski, a la gente de Shinobi que siempre nos acompaña y a FM Bunker. Nos vamos con... A ver, yo creo que con esto se identifica Hitchcock musicalmente. Hubo una serie que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta, justamente, donde acá este señor, con esta cara tan particular, presentaba ciertos capítulos de asesinatos, casos y demás. Lo cierto es que esta melodía quedó tan impregnada que hoy es casi como hablar de la música de Hitchcock, ¿no? Del Alfred Hitchcock Presenta. Vamos con un tema que en realidad ni siquiera es original de la serie, porque en realidad es de Charles Gounod, es un tema previo, que se llama Funeral para una marioneta. Así que bueno, nos vamos con esta canción tan increíble que nos dejó Hitchcock, digamos, que en realidad Gounod. Y bueno, no sé, ya la semana que viene estaremos con un horario un poquito más habitual, hablando acá en Banda Sonora Original. Muchas gracias por todo y esperamos que la hayan pasado bien, ¿sí? Acá hablando de